Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a desarrollar distintos aspectos o conceptos introductorios para lo que veremos en todo lo que hace a nuestra materia relacionado con el proceso de la auditoría basada en el riesgo. Las herramientas que veremos en la clase de hoy están relacionadas a lo que se entiende con procedimientos de auditoría. Quiero dejarles en claro que lo que veremos sobre procedimientos de auditoría en la clase de hoy es muy superficial. Luego, cuando nos adentremos más en la materia, profundizaremos sobre los mismos. Veremos cuestiones vinculadas con los elementos de juicio que el auditor intenta recuperar a lo largo de su tarea, llamados evidencias de auditoría. Veremos la documentación de la tarea del auditor en lo que se conoce como papeles de trabajo y veremos cuestiones vinculadas con el riesgo de auditoría. Empecemos por lo que se entiende o por lo que son los procedimientos de auditoría. Bueno, nosotros veremos a lo largo de la materia que el auditor básicamente cuando planifica su trabajo de auditoría, lo que busca es obtener elementos de juicio válidos y suficientes que le permitan respaldar su opinión sobre la materia objeto del encargo de auditoría, que en este caso son los estados contables. ¿Cómo obtiene el auditor estos elementos de juicio válidos y suficientes o esta evidencia de auditoría? Bueno, a través de la aplicación de procedimientos de auditoría. Estos procedimientos de auditoría van a ser de distinta naturaleza en función de qué es lo que el auditor quiera probar y en función de en qué etapa del proceso de la auditoría el auditor los aplique, ¿sí? De esta forma tenemos justamente tres tipos de procedimientos de auditoría. Por un lado tenemos los procedimientos de valoración de riesgo. Los procedimientos de valoración de riesgo el auditor los aplica en la etapa de la planificación preliminar de la auditoría y en la etapa del desarrollo del plan de auditoría, ¿sí? ¿Y qué es lo que persiguen estos procedimientos de valoración de riesgo? Bueno, tenemos en cuenta que son aquellos ejecutados por el auditor para obtener una comprensión o un entendimiento de la entidad y su ambiente, ¿sí? Incluido el control interno diseñado por el ente, con el propósito de identificar y evaluar los riesgos inherentes y de control que pudieran provocar incorrecciones significativas debidas a fraudes, errores u omisiones, tanto a nivel de los estados contables en su conjunto, como a nivel de las afirmaciones particulares que los integran. Vamos a decir que en la etapa de la planificación preliminar de la auditoría, el auditor va a intentar detectar o va a perseguir detectar riesgos o valorar riesgos a nivel de los estados contables en su conjunto, cuando el auditor busca comprender el control interno de la entidad en su conjunto, el nivel o el grado de uso de las computadoras que hace el ente, intenta entender o comprender el sistema contable del ente, cuando aplica, por ejemplo, pruebas analíticas preliminares sobre los estados contables que van a ser objeto de su auditoría. Tengamos en cuenta que la auditoría se basa en la idea de que el ente, ¿sí?, prepara los estados contables que luego pone a disposición del auditor para que éste los audite. Es decir, que a manos del auditor llega un juego de estados contables preparado por el ente pero sin auditar, que luego que el auditor los audite será el que en definitiva se pondrá a disposición de los usuarios de los estados contables. Bien, y luego, en la etapa del desarrollo del plan de auditoría, el auditor realiza una valoración de los riesgos a nivel de las afirmaciones que integran estos estados contables. Y cuando hablamos de valorar los riesgos, nos referimos a que el auditor intenta identificar situaciones que impliquen incorrecciones potenciales tanto a nivel de confección de los estados contables en su conjunto
como a nivel de afirmaciones particulares incluidas en los mismos, ya sea por la naturaleza misma de las operaciones que el ente realiza, como así también por cuestiones propias del sistema de control interno diseñado por el ente. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que realiza complejas inversiones financieras en instrumentos derivados, es lógico que ese rubro inversiones va a ser un rubro muy complicado para auditar desde el punto de vista del auditor, y va a implicar riesgos elevados por encima de los normales. Entonces, ese riesgo de ese rubro va a ser un riesgo a nivel de una partida o una afirmación dentro de los estados contables. ¿Sí? Que no implica que esté algo mal, sino que va a ser un llamado de atención porque ese riesgo, por la naturaleza de las operaciones que realiza el ente, implican para el auditor un llamado de atención que debe tener en cuenta o que lo llevarían a aplicar procedimientos especiales, procedimientos de mayor alcance, una mayor carga de trabajo, una mayor la necesidad de contratar expertos quizás que lo asistan al auditor para poder lograr un entendimiento de las operaciones, de las transacciones que el ente realiza y que se reflejan en los estados contables, es decir, riesgos que exceden lo normal y que inclusive podrían exceder las capacidades del propio auditor y que lo harían el trabajo un poco más complejo de lo esperado. O quizá la misma actividad que el ente realiza, ¿sí?, hace que los estados contables en su conjunto, ¿sí?, ya impliquen un riesgo superior al esperado por parte del auditor o un riesgo superior al normal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un ente que explota pozos petroleros es un ente mucho más complejo que realiza una actividad comercial. Un ente que explota una mina, ¿sí?, una actividad extractiva, ¿sí?, de minerales, obviamente por los riesgos contaminantes, por el envenenamiento de ríos, implica riesgos potenciales mayores que una empresa industrial común y corriente. Bueno, entonces estos son los riesgos que el auditor intenta valorar a través de estos procedimientos de valoración de riesgo, y son los que hacemos referencia cuando hablamos de procedimientos de valoración de riesgo. Los resultados que arrojen estas pruebas o estos procedimientos de valoración de riesgo, que se ejecutan a partir de técnicas de auditoría como ser la observación, como ser la indagación o como ser las revisiones analíticas, ¿sí?, van a darle paso al auditor para definir a posteriori, ¿sí?, la naturaleza, el alcance y la oportunidad de lo que se conoce, valga la redundancia, como procedimientos posteriores de auditoría o como procedimientos de respuesta al riesgo valorado, y que son las pruebas de control y que son las pruebas sustantivas. ¿Qué son las pruebas de control? Son aquellas que se diseñan y se ejecutan para obtener evidencias válidas y suficientes sobre la efectividad del sistema de control interno diseñado por el ente. Es decir, lo que busca el auditor a través de las pruebas de control es ver si el sistema de control interno ha funcionado durante el periodo de objeto, ¿sí?, de análisis tal cual como el ente lo ha diseñado. Es decir, busca probar si el sistema de control interno ha sido efectivo durante el periodo objeto de análisis. Por otra parte, tenemos las pruebas sustantivas, ¿sí? ¿Qué son las pruebas sustantivas? Las pruebas sustantivas, ya sean pruebas sustantivas de detalle o pruebas analíticas, ¿sí?, son aquellas diseñadas para validar el monto monetario de un saldo o una transacción, y deben realizarse siempre para cada clase de transacción, saldo de cuenta o cuestión de exposición que el auditor considere significativa a efectos de obtener una seguridad razonable sobre las cifras que se incluyen en los estados contables objeto de la auditoría. La naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de control y la naturaleza y alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas va a depender
pura y exclusivamente de los resultados de los procedimientos de valoración de riesgo que haya aplicado preliminarmente el auditor. ¿Está claro? Bien. Pero ¿por qué existen entonces estos tres tipos de procedimientos? ¿Por qué no hay un solo procedimiento? ¿Por qué no hay un tipo de procedimiento? ¿Por qué hay tres? Bueno, primero y principal, porque de la valoración de riesgo que haga el auditor de posibles incorrecciones que existan tanto a nivel de estados contables en su conjunto como a nivel de afirmaciones en particular, va a surgir a posteriori la aplicación de las pruebas de control, las pruebas sustantivas de una determinada naturaleza, de una determinada oportunidad y con un determinado alcance. Por otra parte, no es recomendable para el auditor basar o buscar toda la seguridad de auditoría que requiere para emitir su opinión únicamente a través de pruebas sustantivas. En lo posible, la seguridad de auditoría buscada o pretendida debería obtenerse también a través de probar la confiabilidad o la efectividad del sistema de control interno. Es decir, que parte de la seguridad de auditoría debería provenir del sistema de control interno diseñado por el ente. Y por otra parte, no está permitido, ¿sí?, formarse una opinión de auditoría únicamente mediante la aplicación de pruebas de valoración de riesgo y pruebas de control. Es decir, que necesariamente en mi plan de auditoría voy a tener que incluir pruebas sustantivas. Tengamos en cuenta una cosa. Yo puedo hacer una auditoría aplicando pruebas de valoración de riesgo y pruebas sustantivas únicamente. Pero lo que no puedo hacer es ejecutar una auditoría aplicando únicamente pruebas de valoración de riesgo y pruebas de control, es decir, omitir pruebas sustantivas. No está permitido ni es recomendable desde el punto de vista de normas de auditoría. Bueno, acá les dejo lo que un poquito estábamos hablando respecto de los distintos tipos de pruebas. Veremos que tanto las pruebas de valoración de riesgo como las pruebas de control, como las pruebas sustantivas, se aplican a través de distintas técnicas que oportunamente veremos cuáles son las más apropiadas según se trate de pruebas de valoración de riesgo, pruebas de control y pruebas sustantivas. Vamos a listar ahora cuáles son las técnicas de auditoría que se conocen o se utilizan habitualmente. La inspección ocular, por ejemplo el arqueo, que se utiliza para hacer el arqueo, la observación de actividades y condiciones, la confirmación con partes externas, el recálculo, el examen de documentos, la reejecución de una transacción, la indagación corroborativa, las revisiones analíticas, las interrogación de archivos de exploración de datos, el cotejo de registros entre sí y de registros con documentación. ¿Qué sería este último caso? Por ejemplo, cruzar el libro diario con el mayor, sería cruce de registros entre sí, y de registros con documentación, cruzar los movimientos del mayor con la documentación respaldatoria de cada uno de los mismos. Respecto de la evidencia de auditoría, cuando hablamos de evidencia de auditoría, nos referimos pura y exclusivamente a lo que se conoce como elementos de juicio válidos y suficientes que respalden la opinión del auditor. Y es lo que el auditor persigue cuando ejecuta su tarea durante todo el proceso de la auditoría. ¿Está claro? Siempre la opinión del auditor debería ser congruente o consecuente con la evidencia de auditoría o con los elementos de juicio que ha obtenido, ¿sí?, a lo largo de su tarea de auditoría. Asimismo, la tarea de auditoría debería planificarse o ser coherente, ¿sí?, con el tipo de encargo para el cual el contador haya sido contratado, como así también el nivel de aseguramiento proporcional. Tengamos en cuenta que el nivel de aseguramiento que busca la auditoría es un aseguramiento razonable. Por lo tanto, la
evidencia de auditoría, ¿sí?, que se busca debería ser de una pertinencia y una cantidad razonable, así mismo. Respecto de la evidencia de auditoría, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Tiene que ser una evidencia adecuada, entendiéndose por adecuada algo válido, y a su vez debería ser suficiente. Aquí nos está hablando de dos dimensiones, ¿sí?, de la evidencia de auditoría. Una dimensión cualitativa y otra dimensión cuantitativa, ¿sí? Tengamos en cuenta que la evidencia de auditoría es la información que el auditor utiliza para respaldar las conclusiones sobre las cuales, ¿sí?, basa su opinión, que es la que emite en el informe. La adecuación, ¿sí?, de la evidencia de la auditoría está dada por la cualidad o por la calidad de la evidencia de auditoría, ¿sí?, y se relaciona con la relevancia de la misma. Cuando hablamos de relevancia nos referimos a pertinencia, conexión lógica con el procedimiento o la finalidad del procedimiento que se aplica, y la fiabilidad, es decir, la confiabilidad que está directamente relacionada con el origen y la naturaleza de la evidencia de auditoría. Y por otro lado, como dijimos, evidencia de auditoría válida y suficiente. La suficiencia habla de la dimensión cuantitativa, ¿sí? Tiene que estar obtenida en una cantidad necesaria que depende, esta cantidad va a depender de la valoración que realice el auditor de los riesgos de incorrección, tanto a nivel de los estados contables en su conjunto como a nivel de una transacción o de una afirmación en particular. Y también el auditor, cuando tenga que evaluar la pertinencia de una evidencia, va a tener que justamente evaluar la fuente de la cual obtuvo la misma. ¿Y qué va a tener que evaluar de esta fuente? Por ejemplo, la independencia de la misma, es decir, si la fuente de la cual obtuvo la evidencia es del ente, que es una parte interesada en los resultados de la auditoría, o de una fuente externa al ente. O si la obtuvo él mismo, una evidencia obtenida directamente por el auditor es mucho más persuasiva que una evidencia que el ente le provee al auditor, ¿sí? Y por otro lado, la congruencia que existe entre las distintas fuentes de las cuales el auditor obtiene la evidencia. Tengamos en cuenta que respecto de la evidencia, tengamos en cuenta lo siguiente, y respecto de la auditoría en general, que la auditoría es lógica y sentido común, ¿sí? Que la auditoría se puede realizar de distintas formas, hay distintas formas de arribar al conocimiento, ¿sí? Quizás en una empresa la auditoría se puede ejecutar de distintas formas posibles y llegar al mismo resultado. Es una cuestión de experiencia sensorial, ese de entrar a una empresa y decir: esto me parece que está todo bien o esto me parece que está todo mal. Obviamente después todo lo tengo que confirmar con mi tarea de auditoría. Es depender del testimonio de otras personas, obviamente, confirmar con testimonios, ya sea orales o escritos. Respaldar lo que yo veo y lo que yo oigo con evidencia documental, una cuestión de razonamiento. Confirmar todas las cuestiones con los hechos posteriores, es decir, aquellos que suceden de la fecha del cierre de los estados contables objeto de la auditoría y la fecha de emisión del informe. Una cuestión de intuición, olfato, una cuestión de escepticismo, es decir, yo tengo que ver para creer. Nada lo puede convencer al auditor si no es algo que esté debidamente respaldado por la evidencia de auditoría más confiable posible. Respecto de la fiabilidad, que era una condición importante que hacía a la validez de la evidencia, ¿sí? Tenemos en cuenta que la fiabilidad de la evidencia aumenta si ésta proviene de fuentes externas e independientes a la entidad. Por otra parte, tengamos en cuenta que la evidencia que se genera internamente es más fiable en la medida, o sea, que se genere, la evidencia que se genere internamente en el ente es más fiable en la medida que el auditor haya probado que los controles internos relacionados por la entidad son
eficaces. Tengan en cuenta que la evidencia obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia obtenida indirectamente o por inferencia. Por otra parte, tengamos en cuenta que la evidencia documental es más fiable que la obtenida verbalmente. La evidencia proporcionada por documentos originales es más fiable que la proporcionada por fotocopias, documentos digitalizados, firmados o en formato electrónico. Y la línea 240 trata de circunstancias en las que el auditor tiene motivos para pensar que un documento puede no ser auténtico, puede haber sido modificado sin que dicha modificación le haya sido comunicada. Respecto de los papeles de trabajo, fíjense que acá en lo que hacía a la evidencia de teoría, si ustedes querían profundizar las cuestiones, más allá de que ustedes pueden remitirse al RT 37, ¿sí? Que es la norma de auditoría, la norma nacional de auditoría o la que ha diseñado la profesión local sobre cuestiones de auditoría, ustedes pueden ir a profundizar y explayarse sobre estos conceptos referidos a la evidencia de auditoría en la NIA o norma internacional de auditoría 500. Y en lo que hace a papeles de trabajo, obviamente, no pueden ir a la resolución técnica 37 de la FACSE, y si no, podrían ampliar su conocimiento sobre el tema, si lo desean, a través de la NIA 230. Cuando hablamos de papeles de trabajo, hablamos de documentación del encargo de auditoría. Dice que el contador debe documentar apropiadamente su trabajo profesional en papeles de trabajo, ¿sí? Es decir, que en el papel de trabajo debe estar asentado todos los resultados de la tarea de todo, como así también todo lo que hace a la planificación y desarrollo de la tarea. Los programas de trabajo escritos con la indicación de su cumplimiento y los elementos de juicio válidos y suficientes reunidos por el contador en el desarrollo de la tarea también forma parte de su papel de trabajo. Como así también otros documentos que forman parte de su papel de trabajo son la planificación de la auditoría, que incluye el cronograma de tareas, la conformación del equipo de trabajo, la asignación de tareas dentro de los integrantes del equipo de trabajo, las conclusiones particulares y generales arribadas durante el desarrollo del trabajo, la carta, acuerdo o contrato de auditoría, con el cual yo formalizo el acuerdo o el compromiso con mi cliente, las circularizaciones a clientes y proveedores y las respuestas obtenidas o los resultados del procedimiento, las planillas de relevamiento de procedimientos, de los procesos, los cuestionarios de indagación, las cartas de manifestaciones de la gerencia, las planillas de arqueo, inventarios, las pruebas globales de razonabilidad, la copia de los informes emitidos como consecuencia del trabajo, como así también una copia de los estados contables objeto de la auditoría, firmado por el ente. Todo esto forma parte de los papeles de trabajo que el auditor debe documentar como parte de la auditoría. Y estos papeles de trabajo tengamos en cuenta que deben confeccionarse a medida que el auditor desarrolla la tarea y no dejarlos para confeccionarlos al final. Esto es lo que recomiendan las normas contables profesionales. ¿Por qué? Porque una vez que termina el trabajo, obviamente no lo va a hacer ya, porque una vez que termina el trabajo, ya no lo va a hacer al papel de trabajo. Y por otra parte, porque es muy probable que si uno deja para confeccionar el papel de trabajo al final, algunas cuestiones importantes que uno observó podían ser omitidas o podían ser olvidadas y no que constar en los papeles de trabajo. Por otra parte, tengamos en cuenta que los papeles de trabajo pueden consistir en originales o copias de documentación, como ser escrituras, comprobantes de pago, facturas, boletas, etc. Que estos papeles de trabajo son propiedad del contador, pero no por ello no le pueden ser requeridos por alguna ley o regulación. Por ejemplo, el caso de la ley de prevención del lavado de activos, que sí le pueden exigir al contador poner a disposición sus papeles de trabajo. Y que la norma de papeles de trabajo no solamente es aplicable para el caso de las auditorías, sino también para el caso de los demás encargos profesionales regulados por la resolución técnica 37. Y por último, respecto a los papeles de trabajo, tengamos en cuenta que estos se pueden conservar tanto en soporte papel o digital y que el plazo de
guarda y custodia de los papeles de trabajo es el que fije las normas legales o 10 años el que fuera mayor. Actualmente el plazo es de 10 años porque es el máximo fijado tanto por las leyes como por la resolución técnica 37 de la FATSE. Bien, pasemos a los aspectos relacionados con los riesgos. Bueno, ustedes saben muy bien, y lo estuvimos diciendo hasta recién, que el objetivo de la auditoría de estados financieros, de estados contables, es permitir al auditor expresar una opinión respecto de si los estados financieros o estados contables están preparados en todos los aspectos significativos de acuerdo con el marco de información que les es aplicable al ente. En una auditoría basada en riesgo, el objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable que los estados contables en su conjunto no contienen una declaración equivocada material o incorrecciones significativas causadas ya sea por fraude o por error. ¿Qué significa realizar esta tarea? ¿Sí? Bueno, obtener esta seguridad razonable, que no es una seguridad total y que no es una seguridad absoluta, implica cumplir con estos tres pasos. Por un lado, valorar los riesgos de declaración equivocada material contengan los estados contables a través de lo que se conoce como procedimiento de valoración de riesgo. Y por otro lado, diseñar y ejecutar los procedimientos de auditoría posteriores de respuesta a los riesgos valorados, que son conocidos como, y que vimos recién, que son las pruebas de control y las pruebas sustantivas. Y como tercer paso, emitir un reporte o informe de auditoría redactada adecuadamente basado en los hallazgos o evidencia de auditoría encontrada a lo largo de todo el trabajo de auditoría. Respecto de lo que se entiende como seguridad razonable, entendemos que esta seguridad razonable es propia de todo proceso de auditoría. Que la seguridad razonable es un nivel de aseguramiento alto, pero no absoluto. ¿Y por qué es un nivel de aseguramiento alto, pero no absoluto? Y bueno, por las características propias de un trabajo de auditoría. ¿Sí? Estas características propias del trabajo de auditoría que implican el uso de pruebas basadas en muestras. ¿Sí? Cualquier muestra menor al 100% de la población introduce la probabilidad de que la declaración o la incorrección no sea detectada. ¿Por qué? Porque podría estar contenida en alguna de las partidas que no estén seleccionadas dentro de la muestra. Limitaciones propias del control interno. Aunque el control interno esté lo mejor diseñado posible y sea lo mejor efectivo posible, pueden ser eludidos ya sea por la alta dirección o a su vez puede haber una connivencia o puede haber colusión entre empleados que decidan burlar el control interno del ente. Por otro lado, puede haber o existir fraude que permanece sin ser detectado. Sabemos muy bien que el fraude justamente está diseñado para no ser descubierto. Y si usted me pregunta qué es más difícil descubrir si un fraude o un error, obviamente que el fraude, porque el fraude ha sido diseñado para no ser descubierto. Después, la naturaleza de la evidencia de la auditoría disponible. Sabemos nosotros que la mayoría de la evidencia de auditoría disponible tiende a ser más bien persuasiva que conclusiva. Por otro lado, otro aspecto que conspira con esta búsqueda o esta obtención de la seguridad absoluta de la auditoría, que como dijimos no es factible, es la disponibilidad de la evidencia de la auditoría. Sabemos nosotros que puede estar disponible un respaldo insuficiente para llegar a conclusiones absolutas sobre aserciones específicas tales como estimaciones contables. Es decir, muchas de las revelaciones que se incluyen en los estados contables están basados en supuestos o están basadas en estimaciones de situaciones que realiza el ente y que en la práctica podrían no llegar a concretarse en la realidad. Por ejemplo, cuando el ente mide las cementeras a valor actual neto de los flujos futuros de fondos,
esta evaluación estimada de las cementeras podría no concretarse en la práctica. ¿Por qué? Porque en la proyección de esta evaluación, luego podría darse el caso de que la cosecha que yo proyecto que va a ser de tantas toneladas en el futuro, una vez que se presentan los estados contables, se me inunda el campo y obviamente el rendimiento es significativamente inferior al que yo había proyectado. Es decir, están los imponderables que hacen que las estimaciones, basadas en la experiencia, basadas en las mejores cálculos posibles, no se cumplan, porque obviamente hay imprevistos que siempre están presentes y que hacen que la realidad no coincida o no concuerde con las estimaciones que uno realiza. Otro aspecto que limita esta posibilidad de obtener la seguridad absoluta es la confianza en los juicios hechos por el auditor. Se requiere mucho juicio profesional para identificar y tratar de manera apropiada los factores de riesgo y también para decidir qué evidencia obtener. Mucho del trabajo que realiza el auditor depende del juicio del auditor, es decir, no hay algo que esté escrito sobre cómo se tiene que hacer, sino que mucha de la tarea del auditor se basa en factores subjetivos y que dependen del buen criterio del auditor. Por ejemplo, para valorar las estimaciones que realice el ente, ¿sí? También existe dificultad para asegurar la completitud. Por ejemplo, hay riesgo de que alguna información importante no se conozca, no se obtenga o le haya sido ocultada al auditor, porque justamente los fraudes que comete la dirección tienden a eso. Bien, todo esto nos da el paso a lo que se conoce como el riesgo de auditoría. Si nosotros hacemos un cálculo matemático entre qué es la diferencia entre la seguridad absoluta y la seguridad razonable, obviamente sabemos que la seguridad absoluta es más que la seguridad razonable. Bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad absoluta y la seguridad razonable? Bueno, la diferencia entre ambos es el riesgo. Se puede decir que el riesgo es la contracara de la seguridad de auditoría, ¿sí? O de la seguridad razonable. El riesgo es justamente todo lo que el auditor no podría encontrar o no puede encontrar. Es la diferencia o lo que le faltaría al auditor para obtener la seguridad absoluta que, como dijimos, es imposible de obtener. ¿Y qué es el riesgo de auditoría? Es el riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados contables contienen incorrecciones materiales. Sabemos que el riesgo es una función directa, ¿sí?, del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. ¿Qué es el riesgo de incorrección material? Es el riesgo que los estados contables contengan incorrecciones significativas antes que se realice la auditoría. Y puede estar relacionado esta incorrección significativa con los estados contables en su conjunto, o puede afectar a los estados contables en su conjunto o a una afirmación incluida dentro de estados contables y relacionada con algún tipo de transacción, con algún saldo de una cuenta, con alguna información a revelar. Sabemos nosotros que el riesgo de incorrección material, dicen las normas, está compuesto, ¿sí?, por dos componentes: el riesgo inherente y el riesgo de control. Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control son propios de la entidad y existen con independencia de la auditoría del estado contable. Es decir, que no dependen del auditor o del tipo de tarea del auditor, son propios del cliente, se apropian al cliente, ¿sí? No dependen de cómo el auditor realice la tarea. Para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, ¿sí?, ¿qué tiene que hacer el auditor? Primero, valorar el riesgo de declaración equivocada material y a su vez limitar el riesgo de detección. Este riesgo de detección sí es el que depende del juicio del auditor, sí es que depende de la tarea del auditor. Es decir, que aquí estamos viendo un tercer tipo de riesgo que hace al riesgo de auditoría,
Ya hemos visto que el riesgo de está definido por el riesgo inherente y el riesgo de control, que son propios del ente y no depende del auditor. Y por otro lado está el riesgo de detección, que sí depende del juicio del auditor. ¿Sí? Este riesgo de detección se puede mitigar o se puede disminuir mediante la aplicación de procedimientos posteriores, es decir, aquellos que responden a los riesgos valorados a nivel de estado contable en su conjunto, como así también a nivel de clases de transacciones, saldo de cuentas y afirmaciones. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente está íntimamente relacionado con la naturaleza del ente, con la naturaleza de una determinada transacción. Se refiere a la susceptibilidad de una afirmación o la susceptibilidad que tiene una afirmación de estar declarada inadecuadamente, ¿sí? Ya sea motivado por esta misma afirmación individualmente o cuando se agrega con otras declaraciones equivocadas, asumiendo a su vez que no hay controles relacionados. Este riesgo inherente puede estar vinculado con el negocio, ¿sí? O puede estar vinculado con objetivos que la misma entidad traza, ¿sí? Se traza a sí mismo. Puede estar vinculado con la naturaleza de las operaciones o de la industria en la que está inserto el ente, o puede estar vinculado con el entorno regulatorio en el cual opera el ente, o puede estar vinculado con la naturaleza, la complejidad del mismo ente. Los riesgos de declaración equivocada material variarán con base a la naturaleza del saldo de la cuenta o de la clase de la transacción. ¿Cuáles son las cuestiones que el auditor debería evaluar a los efectos de definir la existencia o no de riesgos inherentes en el cliente? Por ejemplo, la complejidad de los cálculos que realiza el cliente para estimar cifras que se exponen en los estados contables, el alto valor del inventario de bienes de cambio, de bienes de uso, estimaciones que la contabilidad, que incluso incluyen en la contabilidad y que están sujetas a una importante incertidumbre en la medición, carencia de suficiente capital de trabajo para continuar con operaciones, declinación o volatilidad en la industria con muchas faltas o fallas en el negocio, desarrollos tecnológicos de terceros que puedan hacer obsoleto un producto en particular, ¿sí? Cuestiones, es decir, propias del mismo ramo de las actividades y que el auditor debería evaluar, que podrían inclusive poner en riesgo la posibilidad del cliente de continuar en operaciones y que van más allá de si se comete un fraude o no. Es decir, son cuestiones que propias de la naturaleza del negocio y de las actividades que realiza el cliente. Cuando hablamos de riesgo inherente, ¿sí?, tenemos que ver también el riesgo de fraude, ¿sí? Hay algunas actividades que son más propensas al fraude que otras, por eso se dice que el fraude está muy vinculado al riesgo inherente, como así también al riesgo de control. Una actividad que maneja mucho dinero en efectivo es más propensa al fraude que aquella que no, porque sabemos que el dinero en efectivo es un bien muy codiciado y más propenso a actividades de fraude que cualquier otro bien. Bueno, ¿qué es el fraude? Bueno, las normas internacionales dicen que el fraude es un acto intencional cometido por uno o más individuos de la administración de quienes tengan a cargo el gobierno de la entidad, como así también por empleados o terceros, y conlleva el uso del engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Y a su vez hay dos tipos de declaración equivocada e intencional que son relevantes para el auditor a los efectos de evaluar la existencia de fraude. Por un lado, la existencia de incorrecciones, ¿sí?, vinculadas con el fraude porque se expone en los estados contables información fraudulenta, como así también la posibilidad de existencia de fraude vinculada por la malversación de activos
que realizan los directivos de la entidad. Es decir, que el fraude podría estar vinculado con el engaño que se realiza exponiendo los estados contables cifras que no se condicen con la realidad, como así también la malversación de activos importantes en el ente en cifras significativas que pudieran inclusive poner en riesgo la continuidad del ente en operaciones. Con esto damos paso al riesgo de control. Bueno, el riesgo de control, sin duda, es una consecuencia del riesgo de fraude. Cuando hablamos del riesgo de control nos preguntamos, ¿existen en el ente controles internos que mitiguen los riesgos inherentes? El riesgo de control es el riesgo que el sistema de control interno de la entidad no prevenga ni detecte en forma oportuna una incorrección significativa, ya sea individualmente o cuando se agrega con otras declaraciones equivocadas materiales. Un comentario, ¿sí? La entidad debe identificar y valorar sus riesgos de negocio de otro tipo, como sea el fraude, y responder a los mismos mediante el diseño y el mantenimiento de un sistema de control interno que mitigue los mismos, ¿sí? ¿Y qué es diseñar un sistema de control interno? Bueno, si yo veo que manejo mucho efectivo, si yo tengo que diseñar un sistema de control interno que disminuya el riesgo de malversación o que maximice la protección de ese dinero en efectivo. Como ejemplo, ¿qué puede hacer? Bueno, diseñar actividades de control que permitan que ese activo sea protegido. Es decir, por ejemplo, poner cámaras de seguridad, poner una caja fuerte dentro del ente, mantener la menor cantidad de dinero en efectivo dentro del ente, hacer arqueos diarios, es decir, actividades de control suficientes y necesarias que me permitan disminuir los riesgos de fraude o los riesgos de malversación de estos activos a un nivel bajo. Bueno, esto es lo que el auditor debería evaluar a los efectos de definir si existen riesgos de control. A su vez, la existencia de riesgos de control se debe evaluar viendo si existen controles generales de tecnologías de la información, las políticas que tiene el ente respecto de recursos humanos, y toda esta cuestión que haga a las buenas prácticas de negocio que le permitan al ente mitigar los riesgos que hagan peligrar el cumplimiento de los objetivos previamente definidos por la dirección. Bueno, ya para ir terminando, riesgo combinado. Bueno, muchas veces cuando se habla de riesgo inherente y de riesgo de control, se utiliza un término unificado que es hablar de riesgo combinado. El riesgo combinado debería ser la sumatoria tanto del riesgo inherente como del riesgo de control. Algunos auditores, en lugar de evaluar separadamente el riesgo inherente y el riesgo de control, evalúan en forma conjunta ambos riesgos. Eso es lo que se conoce como riesgo combinado. La forma de trabajar, es decir, evaluar el riesgo inherente por un lado y el riesgo de control por el otro, o evaluarlo a ambos a la vez, va a depender de la metodología del auditor, ¿sí? La metodología que utilice el auditor. Y trabajar de una forma o trabajar de la otra no implica trabajar bien o mal, sino va a depender de la forma de trabajo, como dijimos, del auditor. Y por último, como dijimos, vamos a pasar al riesgo de detección, que sería el tercer componente del riesgo de auditoría. Este riesgo de detección, como dijimos, sí es el que depende de la forma en que el auditor desarrolle su tarea. ¿Por qué? Porque es el riesgo que el auditor no detecte alguna incorrección significativa que exista, ya sea en los estados contables en su conjunto como en alguna afirmación en particular, ya sea individualmente o cuando se agrega con otras declaraciones equivocadas. El riesgo de detección o el nivel de riesgo de detección ¿sí? va a estar relacionado íntimamente con la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría que el auditor determine para reducir el riesgo de auditoría
a un nivel aceptablemente bajo. ¿Mm? Y justamente el riesgo de detección va a estar muy vinculado a lo que se conoce como procedimientos posteriores de auditoría, es decir, las pruebas de control y las pruebas sustantivas. ¿Y por qué va a estar muy vinculado? Bueno, porque va a venir dado por tres cuestiones. Por ejemplo, el riesgo de detección va a estar dado por la selección de un procedimiento de auditoría que no sea apropiado en las circunstancias, o la aplicación de manera equivocada de un procedimiento de auditoría que sí es apropiado, o la interpretación de manera equivocada de los resultados de un procedimiento de auditoría apropiado. Bueno, como vemos entonces, para ir concluyendo, existen como parte del riesgo de auditoría tres tipos de riesgo, componentes de este riesgo de auditoría. El riesgo de inherente y el riesgo de control, que son propios del ente en cuestión, y el riesgo de detección, que depende pura y exclusivamente del auditor. El riesgo inherente y el riesgo de control, también llamado riesgo combinado, están vinculados a la naturaleza del ente y a las actividades de control que desarrolle el mismo ente. Mientras que el riesgo de detección va a depender pura y exclusivamente de cómo el auditor lleva a cabo su tarea. Entre los tres definen el riesgo de auditoría, que a su vez es la contracara o contraparte de la seguridad de auditoría o seguridad razonable, que es lo que el auditor persigue o busca obtener con el desarrollo de todo su plan de auditoría durante el proceso de la auditoría. Esta seguridad de auditoría razonable es lo que le permite al auditor reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo en las circunstancias y por ende emitir una opinión de auditoría, que es en definitiva el resultado de todo el trabajo de auditoría que se desarrolla a lo largo del encargo. Bueno, eso es todo por hoy. Quedamos a disposición para recibir las consultas a través de los foros, mail y demás canales de comunicación que pone a disposición la cátedra de ustedes. Saludos.